Bien, muy buenos días a todos, familia en Cristo. Hoy vamos a leer el capítulo 5 de Jueces, que venimos tratando Jueces hace días. Es un libro que nos ha traído muchísima enseñanza, que tiene muchísima enseñanza realmente, muchísima. Pensaba, yo como tengo acá los estudios, pensaba en varios temas que vale la pena que todos estudiemos, ¿cierto? Y les voy a decir, eso se llama retos de interpretación. ¿Cómo le vamos a dar la interpretación a ciertas eventos que pasaron en el libro de Jueces y que nosotros debemos estudiar? La enseñanza precisamente de hoy, en la reunión de hoy, trata de mirar el libro de Jueces con más profundidad, de estudiar, de trabajarlo, porque es un libro que enseña muchísimo, mucho enseña. Canto de Débora, canción que cantó Débora y Barak, vamos a ver que hay mucho para estudiar, muchísimo para estudiar. Entonces, retos de interpretación. Hay uno que dice es cómo ver los actos violentos de los hombres en contra de los enemigos o compatriotas con la aprobación o sin la aprobación de Dios. ¿Cómo ver eso? Esa mano de muertos tan terrible, aún muchas veces entre la misma nación o contra los enemigos, teniendo el aval de Dios o sin el aval de Dios. ¿Cómo hablar de eso? ¿Cómo expresarlo frente a una comunidad? Primero para la vida de uno y después a la comunidad. Otra es cómo nosotros poder enseñar el uso que hace Dios de líderes que en algunas ocasiones hacen su voluntad y en otras siguen su propia voluntad pecaminosa además, como Gedeón, como Jefté, como Sansón, etc. ¿Cómo poder ver eso desde el punto de vista espiritual, correcto, de por qué estas cosas pasaron? ¿Por qué Dios los usa aún a sabiendas de quién son estos tipos? Una muy fuerte ahí es cómo podemos ver el voto, la promesa que le hizo Jefté a Dios, ofrendar y que después de esa promesa que le hizo, que el primero que saliera de su casa o lo primero que saliera de su casa lo iba a ofrecer en holocausto y lo que salió fue su hija. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? ¿Cómo pudiéramos coger ese texto y enseñarlo a la comunidad o aprender uno y enseñarlo a la comunidad, ¿cierto? Dios había pedido alguna vez ese tipo de votos. ¿Qué hubiera pasado? Preguntas que yo hago. Si Jefté se retracta de ese voto y va y mata un cordero, una vaca, un buey, ¿qué pasa? ¿Cómo ver ese voto? A la espiritualidad frente a lo que uno realmente enseña del carácter de Dios. Y cómo ver el acto del levita que coge a la concubina después de que fue violada y la mata, de dividirla en pedazos y repartirla por toda la nación. Eso también lo pide Dios, eso estuvo correcto, ¿de qué se trataba todo eso? ¿Por qué están ahí? ¿Qué debemos nosotros aprender de eso? ¿O cuál es la enseñanza que está atrás de eso? ¿Cómo resolver la última que les tengo acá? Esto es todo lo que uno mira ahí en el texto, ¿cierto? ¿Cómo resolver la voluntad soberana de Dios con su obra providencial a pesar del pecado? A pesar del pecado. Es que aquí no está Dios tratando con unos angelitos, sino con personas que realmente la demora era que Dios hacía un acto bueno con ellos, desaparecía el líder y de una vez seguían en sus actos malos ese grupo de personas. ¿Cómo resolver la voluntad soberana de Dios con su obra providencial a pesar del pecado? Son 4 o 5 cosas que yo los invito a que las mediten, a que las trabajen y las traigan y las expongan. Hagan una exposición. Si quieren conversarlas conmigo durante la semana, las conversamos, pero vale la pena hacer ese trabajo. Vale la pena porque no podemos, se los digo con todo el corazón, desperdiciar tanta hermosura que tiene el libro de Jueces. Es algo realmente maravilloso lo que uno puede aprender allí, del carácter de Dios, de su amor y de todo lo que Él es. Entonces, capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5 de Jueces y vamos a trabajar ese canto de Débora y de Barak que le levantaron al Señor. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza
entre 40,000 en Israel, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Cuando desencorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo a cada una doncella o dos? Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿Cómo se cantará eso? ¿Ustedes se imaginan cómo se puede cantar esto que cantaron Débora y Barak? Yo me imaginaba como el ejército, cuando salen trotando y van cantando tan, 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 tan. Seguramente, esa es una muy buena. Ni siquiera me ha ocurrido tampoco. Pensaba en la música esa que tienen ellos, la música hebrea. Pusieron música a esto y que yo no sé cómo cantaron esto, porque yo no le veo rima por ningún lado, pero lo que sí le veo es una información realmente grande. Si ustedes observan, hay muchos nombres, muchas ciudades, familias, hay nombrada cualquier cantidad de cosas que lo detienen a uno versículo a versículo, a saber quién es, por qué es, etcétera. Este canto lo hacen Débora y Barak después de qué, por qué cantaron. ¿Qué los llevó a cantar lo que cantaron ahí, hacer esa historia, mostrando a través de la historia todos los hechos contundentes de Dios, ¿cierto? Es una canción extraordinaria y me di a la tarea de investigar esta semana muchas cosas, que queda uno anonadado realmente, queda uno con un sabor de que me falta trabajar el libro bastante. Canto de liberación se llama, es un canto de liberación o de libertad. Entonces, vamos a leer, Milena, Juan 8:36 y avanzamos en esto. Pues estudiar esta carta no es
no es tan rápido ni tan fácil, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Y Alexander lee 2 Corintios 3:17, canto de libertad o de liberación. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Y el que es libre, qué cantos canta? ¿De esclavitud o de libertad? Esos son para mirar la carta de la capítulo 5 de Jueces. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, una sola pregunta para esos 2 versículos es, ¿qué entendió Débora para invitar a Barak a cantar? ¿Qué fue lo que ellos entendieron? ¿Qué fue lo que ellos vieron en esa, para ser inspirados de la manera que fueron inspirados en esta canción? Bien, hermana Floresminda, Salmo 40, versículos 2 y 3. Salmo 40, versículos 2 y 3. Y familia Prieto, Salmo 103. Ya les digo que esto es el abrebocas de un canto de libertad, de un canto de liberación, que dice la escritura lo que dice la escritura, ahí lo que vamos a leer. Sacar del pozo de liberación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Usted nota que primero hubo un suceso. ¿Qué dice el primer versículo, hermana? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muy bien. Enseguida viene un canto producto de los hechos maravillosos de Dios. Milenita, ¿tiene otra versión? El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en él. Gracias. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién puede decir eso? ¿Lo que acaba de leer Camilo es una lectura o es un canto? Imagínense que es un canto. ¿Quién de nosotros canta agradecido por lo que Dios ha hecho? Poquito, mucho, yo no sé cómo lo vea usted, pero ¿quién canta este tipo de alabanzas? ¿Qué música le tenemos nosotros a estos salmos? Que son cantos realmente de libertad, de liberación, porque de todo eso nos liberó el Señor, tanto en el Salmo 40 como en el 103 habla de que nos ha libertado de muchas cosas. ¿En dónde está ese canto en nosotros, ese gozo y esa alegría? Esta comunidad, si nosotros tuviéramos ese tipo de cantos en nuestra boca, la comunidad tendría por ahí 200 personas ya en este momento en 4 años, como mínimo, póngale 100, ya caminando por otras regiones, por allá, mirando dónde se hace trabajo, donde con ese canto en nuestra boca, porque estamos absolutamente agradecidos. Si uno mira a los grandes líderes bíblicos, ellos tenían un canto en su corazón todo el tiempo, y yo no estoy hablando de cantar, estoy hablando de su vida, de cómo Dios renovó nuestra mente, nuestra vida, nuestra manera de hablar, de hacer las cosas, que es un canto a Dios, y eso los llevó a hacer grandes cosas, donde el conocimiento de Dios se extendió de una manera maravillosa, porque está el canto en nuestro ser. Esta es una carta hermosísima, porque ¿cómo canta uno todo lo que cantó Débora y Barak? Pues si le vamos a poner música no nos sale nada, realmente a nosotros no nos sale nada, pero ¿cómo le ponemos música a la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo le ponemos ese canto de libertad a lo que Él ha hecho por nosotros? Son preguntas que nosotros tenemos que hacer todos los días. Bien, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Escuche lo que dice esta porción, que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy, o sea, no es de voy a ponerme a cantar en una esquina, es que todo lo que soy tiene que alabar al Señor con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Y dice la otra, que todo lo que soy alabe al Señor. ¿Sabe por qué? Que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí, que nunca las olvide. Él perdona todos mis pecados, ya los perdonó, y sana todas mis enfermedades, ya me sanó, me redime de la muerte, ya me redimió, me corona de amor y de tiernas misericordias, ya lo hizo, derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, colma mi vida de buenas cosas, mi juventud se renueva como la del águila. Eso es cantar al Señor con todo lo que uno es.
con todo lo que uno es. ¿Quién ha hecho eso? Pues Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es algo realmente maravilloso. Entonces, entro en la parte histórica. Eso era apenas el preámbulo para entender un poco más la canción de Débora, el canto de Débora, y poder uno ubicarse en el tiempo con ella. Bien, dice lo siguiente en lo que investigué. El canto de Débora y Barak es uno de los más poderosos capítulos poéticos del Antiguo Testamento. O sea, es algo maravilloso. Cuando yo por eso empecé a mirar eso, dije, esto tiene una riqueza grandísima, lo voy a averiguar, ¿cierto? Uno de los más poderosos capítulos poéticos del Antiguo Pacto. La canción de Débora, dice este teólogo, es uno de los más grandes estallidos de poesía apasionada en la Biblia. ¿Qué pasión le ve usted al canto de Débora? ¿Dónde le ve uno pasión a leerlo rápidamente? Ahí uno no ve nada, pero es uno de los estallidos de poesía más apasionados de la Biblia. Es una canción de triunfo, de victoria. Ella tuvo que haber visto algo, tuvo que haber vivido algo, tuvo que haber pasado por situaciones muy tremendas, viendo los hechos de Dios para poder generar este tipo de alabanzas a Dios. Bien, pero les tengo una noticia para los que les gusta estudiar la Biblia. Estos teólogos dicen, casi en conjunto dicen, es un tesoro de conocimiento histórico, es un tesoro de conocimiento histórico, pero también espiritual, pero también teológico. Es un tesoro de conocimiento histórico, espiritual y teológico. Por lo tanto, los voy a desanimar un poquito. No es tan fácil estudiar la carta, siempre con la carta, el capítulo 5 de Jueces. Le toca a uno trabajar, estudiar, ir a los que estudiaron teología, gente que tenga nombre para eso, no cualquier teólogo por ahí que saca su propia teología, sino saber discernir en dónde están las palabras que yo necesito para estudiar este libro tan bonito. Entonces, hay historia, hay espiritualidad, hay teología. Entonces es un libro que vale la pena escudriñar. Ofrece profundas implicaciones para nosotros como individuos, como personas y como comunidad de fe. También nos ofrece grandes implicaciones. O sea, ¿qué puedo descubrir yo allí de la obra redentora? ¿Será que apunta hacia ella? ¿Será que habla del Señor Jesús? ¿Será que yo tengo que ver allí que me puede traer a enseñanzas? Esa sombra de esos bienes venideros puede traer enseñanza a mi vida personal hoy en día. ¿Cómo cruzamos ese puente de esa época de guerra, de muerte, de odio, de deshonra a Dios, de seguir a otros dioses? ¿Cómo podemos sacar de allá para aquí? ¿Qué historia nos puede servir a nosotros ahí? Romanos 11, de 33 al 36, dice lo siguiente. En la última partecita dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Podemos descubrir eso en Jueces? La profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Cuando uno mira ese tipo de escrituras y se va a Jueces, entonces uno se llena como de motivos para decir, bueno, aquí tiene que haber riquezas. Aquí Dios me va a hablar de él a profundidad. También me va a hablar del plan de salvación, me va a hablar de la primera y la segunda venida del Señor, me va a hablar de todas las cosas que tiene que hablar el libro de Jueces para nuestra vida. No es solo de muerte ni de gente desobediente. Habla de los hechos de Dios, grandes y sublimes, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ahí también en ese librito. Entonces uno va a descubrir cosas bien interesantes. ¿Ustedes saben quiénes pueden cantar cantos de liberación o de libertad? ¿Quiénes podrán cantar cantos de libertad? Pues solamente los que han sido salvos por el Señor Jesucristo. La canción de los liberados del Señor es tan aguda que solo los que hemos sido salvos las podemos cantar, porque las podemos entender, las podemos ver, las podemos percibir, y si no, nosotros no vamos a percibir nada. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros? No, un día hice la oración de fe y ya soy hijo de Dios. Listo, pero mi vida sigue tan común y corriente que todo el mundo, que no se distingue entre las tinieblas y la luz, porque uno está tan revuelto ahí que uno no sabe quién es quién. Entonces, esto es para las personas que han sido salvas. Ellos o nosotros como creyentes podemos cantar. Le sacamos canto a lo que sea, al servicio a aquel que lo necesita, a ir a visitar a un enfermo, a ir a una cárcel, tantas cosas donde puede uno sacar una melodía maravillosa solamente estudiando la escritura para prepararnos y presentar defensa del evangelio. Ahí estamos cantando una gran canción. ¿Quiénes? Los salvos, los creyentes. Nadie más puede hacer eso, porque el militar canta de su fuerza, de su osadía, de lo que pudo hacer él, pero los creyentes solo cantamos de lo que hace el Señor, en lo que ha hecho
lo que hace y hará en nuestras vidas. Eso es lo que podemos cantar nosotros como creyentes. Y eso nos tiene que dar una vida brutal, nos tiene que despertar, como dije, está en el versículo 12 que dice, despierta, despierta 4 veces, despierta, despierta, Débora, porque no es tan fácil despertar uno que se pudiera decir, de la costumbre, de ya estar familiarizados tanto con eso de que yo soy hijo de Dios, que ya no me genera ni siquiera una cancioncita, algo que me invite a cantar, algo de mi vida que me invite a hacer una alabanza para el Señor. Sí, es despierta, despierta, Giovanni, porque necesita cantarle al Señor, necesita alabarlo, necesita adorarlo todos los días de su vida, en cada instante, todo lo que uno haga que sea de alabanza y adoración al Señor. Bien, el salvo, las personas salvas, para poder cantar, necesitan estar completamente despiertos para poder darle el énfasis que es, el matiz, el color que es a la canción. Entonces se dan cuenta que yo a veces les digo, ¿qué quiere leer? Y lee a alguien como leyendo una noticia o así, leyendo cualquier cosa, y uno no siente como esa, ¿qué es lo que yo estoy leyendo? Oye, es Dios el que está hablando a través de la escritura, yo estoy leyendo las palabras de Dios y no, normal, no sentimos nada, realmente no sentimos nada. Es más, creo que hablé con varios hermanos que le dijeron que si leyeran el libro de Jueces y lo han leído, pero yo no veo nada ahí, eso, ¿qué hay ahí? Solo muertos, no hay ninguna cosa. El día que a mí me llamaron para decirme que ahí no habían sino muertos, dije, Dios me está hablando que me ponga las pilas y me meta ahí, porque en mi vida había estudiado el libro de Jueces de esta manera, nunca, y ni siquiera sabía que era tan importante, pero porque uno coge la vida y el cristianismo se vuelve tan normal como tan, que se pudiera decir una palabra, por favor ayúdeme, el cristianismo se vuelve tan corriente, monótono. Luego imagínese un hijo de Dios en una monotonía, nos parecemos, ¿sabe a quién así cuando hablamos de esto? Al man que no se fue de la casa y que se quedó con el papá en la casa y le reclamó, oye, pero mire, ese man que viene de por allá de hacer tantas vainas malas y usted lo recibe bien, y yo que estoy contigo sirviéndote toda la vida y a mí no me das nada. Sabía dónde estaba parado, sabía quién era, qué era lo que tenía, qué era lo que el papá le había dado. Pues no, ni siquiera se había dado cuenta. Una vida normalita, normal. Entonces es tan normal que cuando uno dice, yo escribí en el estado del grupo de la iglesia que pues invitaba a los hermanos a preparar una enseñanza para llevarla a la iglesia, que esperaba pues una llamada o algo, eso ya hace 3 semanas o 4, no he recibido la primera llamada. ¿Qué tan normal es la vida de nosotros como creyentes? Esto no es una obligación, eso sí se los digo. Es algo que tiene que salir así como le salió del corazón a Débora y a Barak. Tiene que ser un sonido de libertad que manifieste de verdad que yo soy libre. Aquí no necesitamos ser los súper sabios, los súper, mejor dicho, eruditos en la palabra para poder llevar un mensaje de 10 minutos o de 15. Y si se equivoca en esos 10 minutos 20 veces, ¿qué pasa? Aquí estamos nosotros para decir, mire, este es el verdadero sentido de la escritura, sin acusar, sin golpear, sin hacer sentir mal a ninguno, sin trabajar con el amor que ya fue puesto en nuestro corazón, con ese amor de Él mismo, para que amemos su palabra, para que lo amemos a Él, para que amemos nuestra vida de creyente. Este libro de Débora nos despierta 4 veces, dijo Débora, despiértate Débora, 4 veces, gritó a voz en cuello, despiértate Débora, porque nosotros necesitamos dejar de ser comunes y corrientes. Necesitamos ya empezar a generar un campo de acción. Yo le decía a alguien muy cercano a mí, le decía, mire, uno no aprende a preparar una prédica si no arranca, no aprende a preparar una enseñanza si no arranca. Hay que empezarlas a hacer, como queden, a ver qué pasa. Venga, hermano, estoy haciendo este bosquejito, yo no sé si estoy torcido, si está mal, no sé qué, pero hay que empezar a hacer el ejercicio. Yo soy una persona analfabeta, yo no fui a estudiar, yo nada de eso. Y no soy mejor que ustedes ni menos que ustedes. Pero ¿sabe qué me hace que yo esté aquí? El ejercicio. La primera vez que a mí me dieron una enseñanza para llevar por allá en un pueblo lejano de acá, me dieron 10 minutos, me dieron. Y el reloj no se movía. Tenía el reloj grande ahí al frente y yo veía que ese reloj no se movía. 10 minutos me parecieron como 5 años, porque no tenía la práctica. Pero en la medida que fue ensayando, entonces el reloj se mueve muy rápido. Ese es el ejercicio al que yo les invito, al que nos está invitando Débora y Barak en su canción, que nos invita por el Espíritu Santo a tener una alabanza continua en nuestra boca, no darnos miedo. ¿Cómo nos va a dar miedo escudriñar la escritura y mirar a ver cómo es que yo llevo una enseñanza? No hay más ni hay menos. Estamos tratando de hacer las enseñanzas lo más sencilla posible, porque seguro uno hay veces da unas enseñanzas seguro un poco complicadas, será, o yo no sé cómo, y entonces hay veces como que la gente siente susto, pero no, esto es de ser salvos. El único que puede levantar alabanzas a Dios es aquel que ha sido salvo. Y eso sí, se necesita estar completamente despierto, como Barak gritó 4 veces, completamente despierto para que estas cosas sucedan de manera
tranquila, sencilla y armoniosa además con lo que somos. Lucas 1:39 al 55, pero yo es una lectura muy bonita. Yo voy a leer solamente algo de esa lectura, que es una canción de María. Es una alabanza de María, imagínense. María también cantó, la madre de Jesús. Si quiere, búsquenla ahí. Engrandece mi alma al Señor, dice María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo estoy seguro que María no era cantante. Estoy seguro que ella no sabía de cantar nada. Dice así, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cómo ven esa alabanza? ¿Es un canto de libertad? ¿Es un canto de vida? ¿Es un canto de un creyente? Porque ahí es un creyente. No ha ido el Señor Jesús a la cruz, pero entendió claritico de qué se trataba todo este tema. Ese es un canto de liberación. Mira lo bonito acá que dice este versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Los invito a estudiar ese versículo. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios dicha por un hijo de Dios, por la alabanza de un hijo de Dios, por el canto de un hijo de Dios con su vida cuando llega de verdad en el poder del Espíritu Santo a ofrecer el Evangelio, a ofrecer la vida que solo el Señor Jesús da? Eso es increíble. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta es una invitación a eso, hermano, a manifestar lo que somos, a cantar como Débora, a ver en cada hecho de Dios una oportunidad para crecer, para madurar, para hacernos más fuertes. Eso solo se logra en la intimidad con Dios, buscando en su palabra, buscando en oración, queriendo saber con todas nuestras fuerzas el mensaje de Dios para mi vida y para mi entorno, para la comunidad, yo no sé. Pero es un trabajo que me parece extraordinario. Es un trabajo lindísimo poder tener una alabanza a flor de piel que dice la Escritura, que todo lo que soy alabe al Señor. Que podamos decir todos los días, todo lo que soy alaba a mi Señor. Todo lo que soy salvo. Estoy despierto, estoy vivo. Vale la pena vivir esto en medio de tal cosa, de tal otra. Sé, hermanos, que como yo debemos dineros o tenemos situaciones difíciles con las familias, con los hijos, con lo que sea, pero aún así la alabanza del Señor está a flor de piel, de nos manifestando quién es Él. Somos un espejo en el cual todo el mundo se quiere venir a mirar o debiera venirse a mirar, porque tenemos la alabanza del Señor a flor de piel. En este documento que estamos leyendo, en este capítulo de Jueces, vemos algo muy particular para las personas que pues tienen algunas situaciones un poco difíciles en cuanto a la mujer, que hablamos de muchas cosas hoy en día, que la mujer necesita empoderarse, que la mujer necesita hacer yo no sé qué, que la mujer sí sé cuántas, que la mujer que hace en la casa, que la mujer que, bueno, tantas cosas que se escuchan hoy en esta sociedad tan difícil a nivel del mundo. El papel de la mujer en la sociedad y en el plan redentor de Dios. Ahí en este libro se nombran 2 o 3 mujeres bien importantes
bien importantes, que ejecutan un papel importantísimo en la sociedad, pero también en el plan redentor de Dios, como Débora, como ya les tengo aquí otra, como Jael, y aún la madre de Císara, que con esperanza esperaba a su hijo, aún a sabiendas de que su hijo era malo. Pero yo pienso en la madre de Císara, y pienso en la madre de todos los israelitas que también andaban tras de otros dioses, pero que guardaban la esperanza de que Dios los salvara, de que Dios hiciera alguna obra, algún milagro, algo extraordinario para que no murieran delante del Señor separados de Él. Siempre, yo creo que esas madres siempre pensaron en estar orando, en estar clamando a Dios por sus hijos, por sus familias, que están tras de lo que no tienen que caminar. Entonces yo no veo a la madre de Císara como esas madres que está esperando que su hijo de lo que se roba le traiga a ella, de aquel que secuestró traiga para la casa el alimento, de aquel torcido que hizo traiga las cosas para la casa. Estoy pensando en la madre de Císara como esa madre que espera la redención para su hijo, que no muera, porque ella esperaba que no muriera, sino que trajera riquezas para su casa, las verdaderas riquezas. Ese es el papel de la mujer, el papel de Débora como juez de una nación, como profeta de una nación, aún como guerrera, porque fue al frente de la batalla con Barak, que no quiso ir solo, sino que si usted no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Se aseguró de que Dios estuviera con ella, porque Dios había hablado a través de Débora. El papel de la mujer en la sociedad y en el plan redentor de Dios está en Génesis 2:18, que dice que la mujer es idónea de Dios para su plan. La mujer es idónea de Dios para su plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Habacuc 2:14. ¿Cuál era ese plan en el cual la mujer era la idónea perfecta de Dios para ese plan? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 2:14. ¿Quién era el que iba a desempeñar el papel, entre comillas, más importante como idónea de Dios? La mujer, porque sin que la mujer fuera a cumplir el propósito de Dios, que era tener hijos, ¿cómo iba a ser llena la tierra del conocimiento de Dios? Si esta mujer se hubiera abierto como dicen los jóvenes hoy de Adán, no, yo no quiero vivir con ese man y yo me voy, si no quiero y no quiero, no existiríamos, y tampoco el conocimiento de Dios se hubiera extendido. El papel de la mujer como idónea de Dios es extraordinario. Sería bueno, tengo ahí en mi corazón desde hace días, no sé quién quiera traer una enseñanza a la comunidad, siquiera al solo grupo de mujeres, una reunión con solas mujeres, y traigo una enseñanza de la importancia de la mujer en la sociedad, pero también en la vida espiritual, en el plan redentor de Dios. Cualquiera de ustedes, hermanas, que quiera sacar una enseñanza en donde se hable de la mujer, de la posición que Dios le da a la mujer, no que la sociedad le ha dado, la posición que Dios dice que debe tener la mujer en su mente con respecto de lo que Dios es, no conforme lo que la sociedad le dicta, su corazón le dicta. Me gustaría que una hermana o dos se reunieran para hacer este tema tan bonito, el papel de la mujer en la sociedad. Este canto habla de ser infiel a Dios, pero también de serle fiel a Dios. Hay consecuencias en ambas direcciones. Si yo soy fiel a Dios, hay unas consecuencias maravillosas para mi vida, pero si le soy infiel, también hay disciplina, castigo, como ustedes lo pueden ver en todo el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces, por más de que Dios trató con el pueblo y lo trató de ayudar, ellos siempre corrieron tras de lo que no, pero aún así Dios misericordioso, amoroso, trabajó con ellos y los traía otra vez hacia Él, enseñándoles el verdadero camino a la vida. Volvían y se descarriaban y Él volvía y hacía el ejercicio con Él. Pero tenía consecuencias. El hecho de no creerle a Dios, de desobedecer a Dios, de la infidelidad a Dios, tenía sus consecuencias para ellos. Tenemos que mirar nosotros a través del estudio qué consecuencias tiene yo ser infiel con mi Señor, qué consecuencias va a poder tener en mi vida serle infiel a mi Señor, porque aunque uno no lo crea, hay veces los pensamientos que se cruzan en nuestra mente son bastante bárbaros. Si miramos lo que nos rodea, uno hay veces piensa de personas muy mal, como vimos el otro día con los extranjeros o con los políticos, o con el que sea, con el que es lesbiana o con el que es homosexual. Tenemos pensamientos bastante difíciles, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la fidelidad de Dios? ¿Qué nos habla la fidelidad de Dios? O a Dios más bien, la que debemos tener nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar, de hablar y de sentir por las personas? El hacer de nosotros, el servicio para las personas que no nos gustan, que no están en armonía con nuestra manera de pensar o de ser. Pues aunque Débora y Barak no estaban de acuerdo con su gente porque se le torcían a Dios a la primera de cambio, aún así ejercieron toda la sabiduría que Dios les dio, el poder que Dios les dio para tener un pueblo en paz 40 años, dejándose usar por el Creador, dejándose usar por el Señor, porque no era por ellos, era porque Dios los usaba. Y eso generó en Débora, ¿qué generó en ella?
un canto, una alabanza a Dios, un recordar a través de ese canto todos los hechos maravillosos de Dios, que es lo que a uno lo debiera mantener con vida, recordar los hechos del Señor en nuestra vida. Eso es como lo que llevó a Débora a hacer eso. Este libro, si lo estudia uno con detenimiento, vamos a tener una comprensión profunda de la soberanía de Dios. Ese libro habla de la soberanía de Dios. Ahí tenemos que encontrar a Dios todo el tiempo, la soberanía de Dios. El justo juicio sobre las naciones y los pueblos. Un Dios soberano es un Dios justo que tiene que ejecutar justicia sobre la fidelidad, pero también sobre la infidelidad de su pueblo. Juan 11, del 25 al 26. Juan 11, del 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Creemos en la soberanía de Dios para eso que acaba de decir el Señor Jesús. Él dice, a través del Señor Jesucristo, dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Creemos que Dios fue tan soberano como para que ese hombre fuera la resurrección y la vida para nosotros. Creemos que aunque estábamos muertos, vivimos. Creemos que estamos vivos de entre los muertos, en la soberanía de Dios, no en mi poder, en mi sabiduría, en nada mío, sino en todo Él. Creemos que no moriremos eternamente de acuerdo a la soberanía de Dios, porque el plan de quién es, del Dios soberano. Él dijo cómo, cuándo, a qué horas, con quién, a través de quién, por qué. Él fue el que lo dijo, su soberanía. Si estudiamos el libro de la canción de Débora, vemos la soberanía de Dios en todo su esplendor, ejecutando su obra, a pesar de, porque no eran unas peritas sin dulce allí a los que estaba tratando de guiar, de llevar al propósito de Dios mismo. Entonces uno de los temas centrales del libro de la carta de Jueces y sobre todo de la canción de Débora es la soberanía de Dios. Sería bueno que lo repasáramos y lo estudiáramos y que si ustedes ven sobre la soberanía de Dios cosas bien lindas, ahí lo podamos en el siguiente domingo. Yo vi esto en el libro de Jueces, yo vi aquello, que todos aportemos un poquito al libro de Jueces para enriquecer nuestra vida espiritual. Si aprovechamos, tengo escrito acá, si aprovechamos esos recursos académicos, si aprovechamos los recursos académicos como es la teología y toda esa cuestión y tantos en los diccionarios del hebreo, del griego, toda esta cosa, y somos guiados por el Espíritu Santo, podemos reimaginar, reencontrarnos y ser revitalizados por las palabras que trae esta alabanza, este mensaje profético. Ahí vamos a encontrar fuerza, porque el Espíritu Santo habla ya y habla hoy, habló ayer y habla hoy y hablará mañana. Ahí está el Espíritu Santo para hacer que nosotros encontremos en ese libro cosas extraordinarias para nosotros. ¿Qué dice Juan 20:29? Juan 20:29. Hermano Alexander. Juan 20:29. Jesús le dijo: que me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Débora y Barak vieron al Señor Jesús y creyeron. ¿Lo vieron? Hay que mirar a ver si lo vieron o no lo vieron. Pero creyeron, claro, levantaron una alabanza de puros creyentes, con toda la fuerza, con toda la potencia, con toda la historia, aunque no tenían al Señor Jesús ahí, como lo tenemos nosotros hoy, porque todavía no había venido a ser el Redentor de ellos, pero sí la obra estaba hecha desde antes de la fundación del mundo, como dicen Hebreos, y lo saludaron de lejos. Hebreos 11:27, Flores Minda, Hebreos 11:27 y 39, 11:27 y 39. Milena, primera de Pedro 1:8. Para hablar de Débora un poquito, de dónde le salió esa alabanza a Débora y a Barak, para hablar de este libro tan extraordinario donde Débora se invita a ella misma a levantarse, a despertarse, a cantarle al Señor, a ser como una madre para Israel, como dice ese versículo tan bonito de Jueces 5:7. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 9. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ¿de dónde saca el cuento para uno cantar ese tipo de alabanzas de liberación, de libertad? ¿Cómo hizo ella para eso? Si no lo recibió, pero lo vio, pero lo creyó. Una mujer que creyó en quién es Dios, en todos sus atributos, en la soberanía de Dios, en la grandeza de Dios, en el amor de Dios, en las misericordias de Dios. Ella creyó. ¿Quién era quien la enviaba? ¿Quién era el que le hablaba? ¿Quién era el que le decía a dónde ir y a dónde no ir? Eso le generó a ella alabanzas en eso, levantar semejante canto de liberación tan extraordinario. Bien, primera de Pedro 1:8, Mile. A quien amáis sin haberle visto
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pues parece que era una mujer de fe, ¿cierto? Para lanzar semejante alabanza, era una mujer de una fe extraordinaria. Y no estoy hablando de la fe, estoy hablando de la vida, no estoy hablando de la mujer como tal, para seguir a Débora o seguir a Barak, que qué tremendos eran ellos. No, lo que pasa es que ellos estaban despiertos. Despiértate, Débora, acuérdate que dice allá. Me levanté y fui en pos de lo que tenía que ir. Eso hace que uno pueda tener una alabanza, estar conscientes, diario, cada segundo de la vida de quién es que soy, con todo lo que soy, poder alabar al Señor. Si no soy consciente de eso, pues a mí no me sale ni siquiera, me sale una canción de Diomedes, pero no me sale una alabanza del Señor. Eso es ser uno consciente. Es una alabanza que también nos muestra cómo Dios escucha a su pueblo, cómo Dios lo escucha, aún incluso en las horas más oscuras, porque el pueblo estaba en lo más malo de su historia y clamaban a Dios y Dios los escuchaba. Y venía y les nombraba un salvador, un juez que los salvara de los enemigos. Estando aún en la situación más difícil, allí Dios también es. Yo no sé si ustedes hayan pasado por situaciones difíciles en la vida, pero yo sí. Y ahí me ha escuchado el Señor. A Él he clamado. Lo importante es no dejar de clamar, que porque estoy pasando duro o difícil, no tenga fuerzas para orar a Dios ni levantar una alabanza al Señor. Hay veces que se siente uno mal, realmente, pero lo único que a nosotros nos puede fortalecer y levantar es Él. Acercarnos a Él, ir a la intimidad con Él, ¿cómo se dice eso? Poner nuestro corazón en sus manos para que Él sea obrando en nuestra vida, como lo hizo Débora. Clamor del pueblo en medio de la aflicción a causa del pecado. Yo he pecado y he tenido que pedir perdón, he tenido que ir al Señor. ¿Quién sabe cuántas veces lo he hecho y cuántas veces lo haré? Bien. Capítulo 4 de Jueces, versículo 14. Capítulo 4, 14. 4:14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Bien, y sigue diciendo en el 5:7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿Quién puede levantar ese clamor sino alguien que ve la necesidad en otros? Si no es que la está viendo en sí mismo, sino en otros también, en aquel que todavía está muerto en sus delitos y pecados, en aquel que cree que la vida en el Señor es un juego, en aquel que cree que vivir la vida de Cristo es tan común y corriente como hacer el pecado, hacer maldad. Pero hay quien tiene que despertarse, hay quien tiene que saber que el Señor va adelante, que Él es el guerrero que va adelante, que Él es el que pelea nuestras batallas y el que va adelante de nosotros para ir a hablar con otros, para ir a llevarle el evangelio a otras personas, para ir a llevar ese canto de liberación a otros, ese canto de libertad como el que llevó Débora junto con Barak. A Débora le tocó ir a la guerra porque Barak dijo que si ella no iba, él no iba, entonces, pues lo repito eso, hizo un trabajo como en equipo. Él quería estar seguro de que Dios iba, porque él estaba seguro que Dios sí le hablaba a Débora, pero si se queda Débora, se queda Dios según Barak, entonces camine conmigo porque si no, yo no voy a la guerra. ¿Cierto? Entonces, el Señor es el que va delante de nosotros. El Señor, como lo entendió Débora. Y como sabemos que va delante de nosotros, ¿qué hizo Débora? Se levantó, se despertó Débora y dijo, voy a ir a la guerra. Voy a ir a respaldar a este hombre que necesita escuchar la voz de Dios continuamente. Nosotros necesitamos ser entendidos en eso. No ser medrosos, tampoco perezosos y todos los osos, para no vivir la vida de nosotros como creyentes y mantener nuestra alabanza viva en todo tiempo. Vamos a mirar algunas cosas teológicas que nos muestra el libro. Vemos a Dios como un poderoso guerrero, eso lo van a hacer ustedes, yo tengo aquí los versículos, pero por favor, un poderoso guerrero en el libro de Jueces, no solo en la carta, porque es que Débora está cantando digamos, lo que ella ya pudo percibir y ver de lo que Dios hace. Describe su poder y su soberanía, un Dios que guía a su pueblo, es vengador y protector, es justo, un juez justo, también es un juez justo Dios en ese libro, por lo tanto arbitra bien, es un buen árbitro porque arbitra con justicia. Él es quien libra. Tenemos que descubrir en el libro de Jueces cómo Dios me libra, cómo Dios libró allí el pueblo, y de verdad Dios es un Dios que libra, al cual puedo ir, Señor, tú libras a mi hijo, tú libras a mi hija, tú libras esto, tú me libras del pecado.
que sabemos porque Dios es el que liberta, el que libra. Dios restaura la justicia y la armonía entre su pueblo. Si Dios no estuviera en medio de nosotros como comunidad, quién sabe qué tipo de comunidad seríamos. Pero Él es el que mantiene esa unidad, esa armonía entre nosotros, que podamos compartir las escrituras, que podamos hablar. Todo eso genera un canto. Todo eso tiene que generar una alabanza a Dios. Cada vez que descubrimos algo de Dios en el texto y que lo podemos entronizar en nuestra vida, eso tiene que generar un canto de alabanza para nosotros. Termina el capítulo 5 contándonos Débora que el pueblo duró 40 años en paz. Mientras ella estuvo, hubo paz en el pueblo. Es un final feliz para un pueblo en las condiciones en las que estaba ese pueblo. Pero ¿cuál es la vida de nosotros? ¿Nosotros tenemos un final feliz? ¿Nosotros qué tipo de vida es que tenemos? ¿O vivimos en un diario feliz, en un diario vivir feliz, en un diario vivir de paz, de gozo, de esperanza? ¿Cómo es para nosotros hoy como creyentes ya redimidos por el Señor Jesucristo nuestra vida? Dios prodiga paz. Ahí lo tenemos que encontrar en el libro. Dios no cambia, Dios es amoroso. Podemos encontrar que Dios permanece firme siempre. Su palabra no cambia, Él lo que dice, lo cumple. ¿Cierto? Responde al clamor de los oprimidos, levanta líderes, les da el poder para ir a pregonar, que es el poder del Espíritu Santo. Sobre todo es un Dios constantemente fiel. A pesar de mí, Él sigue siendo fiel y no va a dejar de darme la mano, no va a dejar de tendérmela en ningún momento. Dice el Salmo 22:3 que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Eso es un versículo muy maravilloso para poder nosotros ubicarnos en eso. Oye, ¿cómo está mi alabanza? ¿Cómo estoy yo en cuanto a la alabanza que le debo rendir con todo lo que soy a Dios? Porque Él está en medio de las alabanzas de su pueblo. Les voy a invitar a ustedes en su casa a hacer un ejercicio. Desde el Salmo 120 al Salmo 134, desde el 120 al 134, hay unos cantos cortos, hermosos y preciosos para que tengamos oración por mucho rato, para que tengamos comunión con Él por mucho rato. Entonces, vamos a trabajar esos salmos, ustedes en su casa, y cuando quieran compartirlos con nosotros, lo compartimos entre todos, ¿cierto? Vamos a leer el número 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces no habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubieran pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuántos enemigos hay a nuestro alrededor de los cuales nos libra el Señor? ¿Cuántos enemigos? Es constante, es continuo, la lucha es de cada segundo. Dice otra canción ahí, creo que es el 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene yo no sé de dónde viene su socorro, pero mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y eso me genera una alabanza. Eso me genera el gozo máximo para yo poder hablar de mi Señor con mi vida, ¿no? Con todo lo que soy. Vamos a leer para terminar esta mañana, que puedan meditar ustedes hoy un poquito sobre lo que somos cada uno. Juan 14:27, Jenny. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 40 años de paz tuvo Israel con la juez Débora. Esa paz que tenemos nosotros, ¿cuánto va a durar? Porque ¿quién la dio? ¿Quién la da? ¿No la da como que dice la escritura? Como la da el mundo. Como la da el mundo. A mí ningún gobierno me trae paz. A mí ningún hombre me puede dar paz a mí. Por eso dice Juan 14:27, dice, la paz que les dejo, mi paz les dejo, mi paz os doy. ¿De quién es mi paz? Ahí en ese versículo, la del Señor Jesucristo, ¿cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Se pueden reunir todas las naciones para que haya paz en Israel. ¿Y qué va a pasar? No va a haber paz, no va a haber paz, porque la paz que es duradera eternamente es la paz que el Señor Jesucristo da. Israel se tiene que arrepentir y conocer al Señor Jesucristo. Todo el pueblo musulmán, el que quiera tener paz en su corazón, en su mente, necesita recibir la paz del Señor Jesucristo. El resto no va a haber paz. Siempre va a haber problemas, siempre. Dice, yo no la doy
No se turbe, ¿dónde está? Yo no la doy como el mundo la da. Eso tiene que ser claro. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Está asustado? ¿Está asustada? ¿Qué le asusta? Como hijo de Dios. Cuando estamos asustados no hay cantos de liberación, no hay cantos de libertad, porque no nos sale por ningún lado. Necesitamos estar despiertos como Débora, levantarnos como Débora, para que haya una alabanza verdadera en nuestra vida. Seguros de quien nos llamó, seguros de la paz a la que fuimos llamados, seguros del amor que fue derramado en nuestro corazón, seguros de que el Espíritu Santo es nuestro guía, seguros de que la palabra es el ancla máxima que nosotros tenemos para la vida, la palabra profética más segura, seguros de que Dios no miente, seguros de que Dios no cambia, seguro que Él es soberano para todos estos eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con lo que sea. Seguros de que Dios es fiel y verdadero, todopoderoso, único. Segunda de Corintios capítulo 5, del 18 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5. Para terminar esta mañana. Un canto de libertad. Dice la escritura de la siguiente manera. Milenita tiene otra versión, porfa, para eso. Y todo esto proviene de Dios, que quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos trabajo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque ese es un impedimento para muchos creyentes de no predicar el pecado del otro. Y resulta que somos reconciliadores. A mí no me interesa si él está pecando o no está pecando. Lo que necesito es ir a llevar el evangelio, precisamente por eso, porque está en pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como lo fue Débora y Barak, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que Dios quiere decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Qué bonito. Pues bien, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese mensaje ya fue enviado a Israel. ¿Y cuándo se lo enviaron? Que ¿ustedes se acuerdan cuándo Dios le envió el mensaje a Israel, que era un mensaje de paz por medio de Jesucristo? ¿Alguien se acuerda cuando Dios envió ese mensaje? Yo les voy a decir cuándo. Cuando vino el Señor Jesucristo. ¿A dónde vino? A Israel. ¿A dónde llegó? A Israel. ¿A dónde llegó el mensaje? A Israel. ¿A dónde se predicó el mensaje? A la casa de Israel, a su familia, allí. ¿Lo escucharon? No lo escucharon. A ellos ya les llegó el mensaje. A nosotros también nos llegó. Nosotros lo aceptamos como un mensaje cierto y verdadero. Lo aceptamos como la vida misma que es. Lo aceptamos como algo eterno, como algo verdadero, como algo que vale la pena vivir. Y esa es la invitación del Espíritu Santo para nosotros. Hoy, que tengamos un canto de libertad, porque aunque no estuvimos allí, aunque no pertenecemos a esa región, como ellos no quisieron aceptar ese mensaje pasó a nosotros y nosotros lo recibimos. Y hoy somos hijos de Dios, libres para entonar ese canto, libres para manifestar con ese canto lo que el Señor Jesucristo es. Señor de nosotros, Rey de nosotros, guía de nosotros, esperanza nuestra, luz nuestra, el pan de vida. Eso es lo que nosotros ya tenemos que cantar con nuestra propia vida. Un canto de libertad todo el tiempo, todo el tiempo. Segunda de Corintios 10:4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces los enemigos más grandes que tenemos para seguir avanzando somos nosotros mismos. A veces argumentamos muchas cosas que no nos dejan crecer y no reconocemos y no obedecemos al que debemos de obedecer. Y a mí me gusta mucho porque Débora fue la única mujer jueza
a veces uno menosprecia. Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos, simplemente es al que Dios usa a mujeres y a hombres, y a veces pensamos que la mujer no tiene un significado para el pueblo de Israel o para la historia que pasa sobre la parte espiritual, y a veces nos pasa que no crecemos es por lo mismo, porque pensamos que no nos rodea personas que no pueden crecer, o pensamos que solamente soy yo el que puedo hacer, ¿sí? Gracias, Alexander. Jenny. Bueno, permítanme engolar un poquitico, ya que estamos hablando de cántico. Nosotros hablamos muchísimas veces de hilar las escrituras, ¿cierto? Cuando pensamos en todos esos enemigos y por qué ese pueblo con tantas guerras y con tantas situaciones y queda escrito como esos episodios allí tan detallados, ¿cierto? Uno y otro y tantos eventos tan importantes, y el Señor dijo, ¿sabe qué? Es que yo necesito que Israel sepa lo que es una guerra, esta generación no sabe. Entonces, para recordar un poco, este pueblo sale de ese paso de Egipto a Canaán y tiene que entrar allí para derrotar esos enemigos, pero pues este pueblo no hizo caso, se la pasa en esto. Si ustedes miran un poquito, pues el Señor caracteriza a la iglesia como a una mujer, ¿cierto? Y cuando ustedes ven en ese cántico, dice, a Dios le place entregar al enemigo a una mujer. Todo eso son las metáforas que siempre hablamos, las metáforas maravillosas de la escritura que nos muestra. Para ese pueblo, claro, una guerra real, física, ¿cierto? Para nosotros hoy, ¿cómo es? Entonces, cuando yo va al versículo de la paz, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Cuando nos manda la escritura a orar por Israel, por esa paz, no es otra cosa más que cuando físicamente se dé la paz de ese pueblo que ha sido la nación que la Biblia muestra como ese pueblo escogido para mostrar todo lo que iba a ocurrir espiritualmente, pero allí se ve visiblemente en esa nación. Entonces Israel va a ser libertado, y cuando los enemigos lo ataquen, es Dios mismo quien va a pelear por él. Cuando se dé, escúchame, el momento de paz de Jerusalén, es donde todo ojo va a entender lo que significa que Dios libere al hombre, porque todos los enemigos quedan sometidos, ¿sí? Eso se va a ver físicamente, ¿sí? Por eso es que él manda a orar por la paz de Jerusalén, porque no es otra cosa que el regreso del Señor Jesús, y realmente que se vea, que se palpe lo que es que él mismo derriba a los enemigos de ese pueblo, el que fue escogido para mostrar que es la salvación en hechos reales y tangibles. Entonces, nosotros como mujer, como iglesia que hemos sido escogidos también en esta historia, también podemos tomar esa posición de Débora, una posición donde nos llama y dice, oye, despierta, con ese énfasis, despierta, ¿sí? Y entonces a mí me gustó mucho este versículo, me parece muy lindo. Jueces 5, me llamó muchísimo la atención. Dice, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Escuche eso. Yo quiero esta mañana dedicarle este texto, ¿sí? Despierta. Marcha, oh alma mía, con poder. Marcha, oh alma mía, con poder, ¿sí? Porque nuestra posición que no la usurpamos y no la tomamos por nuestra mano, es una posición que nos ha dado Dios mismo. Él mismo dice que somos una mujer y tenemos una posición tremenda sobre la tierra. Nos ha puesto como una casa de oración para las naciones, y también nos dijo que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué utilizará alguien esa expresión? ¿Cuándo se dice que usted es un vencedor? ¿A qué se referirá? Cuando se gana. Muy bien. Entonces no nos está diciendo derrotados, están ahí. No, está diciendo usted es más que vencedor. Entonces esa guerra que se da y se libra siempre en la mente. Yo quiero hoy hacer ese énfasis, que retomemos y engolemos todas las escrituras y todo lo que el Señor viene enseñándonos, porque es maravilloso ver pasajes como esto y poder entender desde lo físico, desde todos esos eventos que ocurrieron con ese pueblo que finalmente Dios escoge para que nosotros entendamos lo que iba a pasar en nosotros, ¿sí? Qué maravilla ver el capítulo 4, cuando muestra que ese hombre Císara, que es el enemigo, si usted piensa en un gigante, en un jefe, en un gobernador, ¿cierto? Él no es cualquier cosa, ¿no? Cuando la escritura describe a una persona como que era el rey, está diciendo es uno grande, es uno poderoso, es
es uno que domina, es uno que manda, que somete, ¿cierto? Y este hombre va huyendo, y justo se mete en la tienda de Jael. Entonces Jael, él le pide agua y ella le da leche. Entonces, todo muy adrede, ¿sí? Y si usted empieza a mirar la descripción que hace allí, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que se metió a la tienda. Piense que es una tienda. Entonces entra allí y esta mujer le da leche y él se duerme. Y cuando se duerme, entonces ella saca la estaca, escuche, y se la entierra en las sienes. Otra vez la cabeza, le entierra allí y lo mata al enemigo, le entierra la estaca en las sienes. ¿Qué nos representa eso a nosotros? ¿Sí? Esas son muchísimas cosas maravillosas para, digamos, nosotros comprender y de entender que realmente estamos en la obligación de acatar lo que dice nuestro Señor. Échelos fuera, vénzalos. ¿Sí? Le decía al pueblo de Israel. Hoy a nosotros nos dice, ustedes son más que vencedores porque yo ya vencí. ¿Sí? Entiérrenle la estaca, entiérrenla en las sienes y mate a ese enemigo. ¿Sí? Y háganlo en la tienda. La tienda es un simbolismo de ¿qué? De uno entra, tierra, ¿cierto? Se esconde allí. Bueno. Es maravilloso, entonces uno ve todas estas descripciones que nos hace la escritura y ese libro tan impresionante, porque es que el libro de Jueces sí le muestra a uno lo que significa usted quedarse quietico a los enemigos, ¿sí? Y lo que significa usted seguir a otros dioses, y lo que significa usted no tomar la posición que Dios ya le ha dado. Entonces este libro le muestra a uno realmente la necesidad que tenemos como iglesia de tomar acciones, no de quietud, no es de, ay, listo, ya la salvación y quédate ahí. Por eso no vemos nada a veces, ¿no? Por eso a veces nos quedamos ahí como, venga, y esta vida que, pues sí, ya soy salvo, pero qué pereza de vida, es que no ocurre nada, es que estoy frustrado, es que no tengo éxito en esto o en aquello, o no veo tal cosa, ¿cierto? Quizá estamos manicruzados, pero quizá es necesario estar atentos al enemigo que va a entrar a nuestra tienda y coger la estaca y sembrársela allí en las sienes y matarlo, porque es en la cabeza donde de una vez usted derriba al enemigo, ¿cierto? Y tomar esa me gusta, corre alma mía con poder, no, avanza, no es como, ay, quédate ahí tranquilo, no. Esto es una cosa real y hoy se citaron escrituras muy precisas que nos está diciendo el Espíritu Santo. Esta guerra, acuérdense, no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Y nuestras armas no son de esas de disparar, ¿cierto? Sino son poderosas, ¿cierto? Y nos habla nuevamente. Realmente es de esa guerra que se libra en esa mente y que nosotros tenemos que entender que ya se venció, que hay un vencedor, un ganador y que nosotros estamos allí para ser más que vencedores, ¿sí? Someter. Y eso no lo podemos olvidar. Por eso realmente quería decir esto y expresarlo porque no estamos hablando de cualquier cosa, de cualquier guerra, de ver un evento allí, ay sí, muy chévere y tan chévere esa mujer, muy fuerte, muy valiente. No. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que una mujer se levante, ¿qué es lo que simboliza ella? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos que ver las escrituras desde la óptica espiritual, siempre buscando nosotros dónde estamos allí, porque la escritura siempre nos habla del Señor Jesús, de ese evento magno que es la salvación y que nosotros tenemos una posición privilegiada, especial, que no podemos pasar por alto ni obviar en esta guerra que se libra. Yo creo que no es cualquier cosa el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que no se ha levantado cualquier enemigo. Yo creo que esos enemigos que nos atacan constantemente, yo creo que no es cualquier cosa. Creo que es un momento de la historia muy tremenda, ¿sí? Donde nosotros realmente tenemos que ceñirnos más que nunca a las armas que Dios nos ha dado. ¿Que son qué? Poderosas, ¿cómo es que dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo lo que hay en la mente. No sirve. Es tremendo. Realmente para mí una enseñanza como esta es el Espíritu diciéndome, ojo, pero mejor dicho, despiértate, mira en dónde estamos en la historia. ¿Sí? Anda con mucho cuidadito y ten las armas que son listas porque los enemigos son gigantes, son grandes, quizá entran a tu tienda y quizá tengas que sembrar esa estaca. Despiértate y avanza, que tu alma avance con poder. Es lo que quiero dejarles, mis hermanos, esta mañana que entra a mi corazón y realmente es un llamado a ese despertar, a estar atentos al momento de la historia que vivimos. El anticristo se ha manifestado. Yo creo que todo lo que vemos es una oposición a la verdad, es un enemigo contundente contra el pensamiento de Dios.
contra la única verdad, contra lo que Dios va a establecer sobre esta tierra. Así es de que cuando eso que sucede en Israel, nosotros lo veamos, vamos a ver la salvación en pleno, lo que eso significa. Dios venciendo a los enemigos y dándole libertad a un pueblo y sometiendo realmente, porque esa es la libertad de la que habla la Escritura, no lo que nos quieren vender y a donde nos quieren mantener engañados. Nosotros ya no estamos en tinieblas para no entender y no saber lo que está pasando. Creo que tenemos una luz y una luz maravillosa, y creo que todas estas enseñanzas que Dios ha traído a nuestra vida no es para que nosotros estemos desapercibidos del tiempo, del momento, de las situaciones, de lo que vivimos, sino para estar más atentos que nunca y para vivir una vida victoriosa, más que vencedores, avanzando realmente, guardándonos, apoyándonos unos a los otros. Cuando alguien se cae, cuando alguien se derriba, el otro lo levanta, ¿cierto? Y lo ayuda. Eso es lo que Dios dice. Mejor son dos que uno. Entonces, creo que es un llamado a la unidad, es un llamado a perseverar, es un llamado a no mirar desde esa mirada tan natural de esta vida y solo enfocarnos en eso, sino a entender que desde lo que somos, a mí me impresiona que ese versículo que se leyó hoy dice, Dios salva, Dios salvó en su nombre. Entonces, cuando uno vuelve a pensar en el nombre, eso es lo que trae libertad a mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Para volver a entender y retomar lo que necesitemos retomar cuantas veces sea necesario. Eso era todo, hermanos. Gracias. Quería hacer dos aportes a lo que dijo Jenny. Sí, el enemigo es contundente, pero no soberano, porque ya fue vencido. Contundente en las mentes débiles, que no se renuevan día con día para que sus vidas sean transformadas. Ahí sí es contundente, pero es un vencido, un derrotado ya. Eso es importante saberlo nosotros como creyentes, que necesitamos levantar una alabanza diaria de libertad. Y la segunda es, Jael no solamente le dio leche con hierbabuena para que se durmiera, y dormir ese pensamiento ahí, un poquito de lechecita con hierbabuena para que se quede dormido. Lo mató. Lo mató. Eso es contundente, lo mató. Por eso el enemigo no es contundente. La enseñanza viene de siempre, que el enemigo ha sido derrotado, ha sido vencido. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en nuestra mente? Porque en una mente débil, el enemigo se hace contundente, por más derrotado que esté. Entonces es necesario eso, estar despiertos. Despierta, Débora. 4 veces, creo que eso fue por allá de sus entrañas que se salió. Sí, eso fue un grito impresionante, un grito de guerra, yo creo que fue eso. Claro, es un grito de guerra, de batalla, con todo el power. Muchachos y muchachas hermosos y bellos, los invito a que preparen una enseñanza. Ojalá yo predicara por allá cada 3 meses, a ver si llevamos enseñanza a la comunidad. Es el ejercicio, vuelvo y los invito. Esto va a ser un ejercicio, no quiera ser superior a nadie ni mejor que nadie. Sea usted mismo, como mujer o como hombre, como hija o como hijo de Dios. Usted mismo, lo que tenga en su idioma, como usted vea que lo puede llevar, y cualquier cosa pues uno va guiando para que la enseñanza sea lo que tiene que ser. Un abrazo a todos, les amo muchísimo, disfruten, mediten, miren esos salmos del 120 al 134, que son unos salmos que van escalando en la alabanza a Dios en cuanto a los hechos de Él como creyentes. El Señor les bendiga, el Señor los guíe cada momento de su vida. Muchas bendiciones, mis hermanos.